acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del siglo venidero. Ahora vayamos ahí adelantito, ahí mismo en Mateo, en el versículo 27 y 28. Dice la palabra del Señor: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí también se juntarán las águilas. Las águilas. Puedes tomar tu lugar. Fíjate que me llama la atención porque la versión de la hermana es una versión que traduce águilas por buitres. Pero en realidad la palabra que se usa ahí en el original no son buitres, sino que son águilas. Por eso hemos repetido constantemente y no nos cansamos de repetir lo mismo. Es de que cuando estamos leyendo la Biblia veamos lo que el texto original nos está diciendo. Lo que en el texto original se encuentra escrito, porque lo que hacen los traductores con la buena voluntad de su corazón quieren interpretar la palabra. Pero sabemos de que la interpretación, ¿quién es el que da la interpretación de la palabra? Es el Espíritu Santo, amén, es Dios. Él es el que da la interpretación de la palabra. Básicamente como pasó con Daniel, cuando el rey Nabucodonosor les dice: pues tuve un sueño, quiero que me lo digan el sueño y la interpretación. ¿Y qué fue lo que hizo este varón? Vino, entró en comunión con el Señor le dio el sueño y le dio la interpretación de la palabra. También de la misma manera pasó con la mano que les apareció al segundo rey, que sucedió a Nabucodonosor, que escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y no sabían lo que quería decir. Entonces, el Espíritu es el que viene y nos da la interpretación de la palabra. Y aquí lo que nos está hablando es acerca de águilas. Tengamos en mente, guardemos esa frase, esa palabra al final del versículo 28, águilas, no aves. Unas versiones traducen aves y otras traducen águilas. Pero lo que me llama la atención es que esa palabra que aparece ahí, la señal de tu venida. Cuando habla de la venida del Señor, ¿cuántos hemos escuchado la palabra parucía? Todos, gloria a Dios, aleluya. Me gusta que seamos de esa manera. La palabra parucía se traduce del griego a nuestro español. Viene del griego al latín, adventus, del adventus a nuestro español, advenimiento, que quiere decir venida, llegar o estar, ¿verdad? Eso es lo que quiere, esa es la manera que se traduce esa palabra. Pero en esta línea de tiempo, por eso me tomé la libertad de tener aquí la pizarra, aquí hay una línea del tiempo que me gustaría que pusiéramos atención, porque en esta línea del tiempo se divide en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de lo que viene a ser el abrir y cerrar de ojos. Hemos dicho en anteriores ocasiones que un abrir y cerrar de ojos está hablando en lo espiritual. Porque espiritualmente hablando, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos los ojos abiertos? Espiritualmente hablando. ¿Cuántos podemos decir: yo puedo ver el mundo espiritual? Se me han sido revelados los misterios de lo espiritual. ¿Cuántos, o sea, en lo que abarca el tener los ojos abiertos en lo espiritual, nadie tiene los ojos abiertos? Bueno, tal vez tú sí lo tienes, ¿verdad? Perdona si generalicé, ¿verdad? En mi ignorancia. Pero si tenemos nuestros ojos cerrados, es porque algo sucedió para que se cerraran esos ojos. ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos que regresar al principio, al inicio, al pecado. Cuando Adán y Eva transgredieron la ley del Señor, sus ojos les fueron cerrados y fueron sacados del Edén. Ahí se cerraron los ojos de ellos porque nunca más volvieron a ver al Señor de la manera como lo hacían adentro. Y aunque sus ojos naturales estaban abiertos, los ojos de su espíritu les fueron cerrados. Mas nosotros, poco a poco, la misma palabra, el Espíritu, por medio de la palabra, nos ha estado abriendo los ojos. Amén. Entonces, esto es lo que quiero llevarnos es, ok, entonces se está hablando de una línea de tiempo. Y si el apóstol Pablo dice que un abrir y cerrar de ojos es porque nuestros ojos espirituales se van a abrir en ese lapso de parucía. Entonces podemos ver que este tiempo de aquí es el tiempo actual. Tiempo actual. Es lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Las noticias. Y lo que está aquí lo vamos a dividir 3 años y medio y 3 años y medio, que es un total de 7 años. Y cuando hablamos de 7 años, ¿de qué nos está hablando la palabra cuando decimos 7 años? La tribulación y gran tribulación, que se divide en dos, una tribulación y una gran tribulación.
o se puede tomar toda completita como una gran tribulación. Entonces vamos a ponerle aquí, gran tribulación. Pero antes que inicie la gran tribulación, hay lo que nosotros esperamos, está lo que nosotros anhelamos, está lo que por aquello por lo cual tanto tú como yo, dile al hermano que tienes al lado, tú también, dile, nos estamos preparando porque ¿cuántos tienen búnker? Yo iba a decir tenemos, ¿verdad? Pero yo no tengo búnker en mi casa, ¿verdad? Pero ¿cuántos tienen un búnker en su casa para cuando vengan los 7 años de tribulación? Entonces, cuando el Señor habla de la parucía, está hablando, vamos a dibujar esto aquí pequeñito, y es interesante lo que sucede, porque lo que es parucía, lo vamos a poner aquí. Así es como se escribe, se translitera de esa manera, parucía, así es como se escribe. Entonces lo que me llama la atención es que en ese ínterin de tiempo, algo sucede, en un abrir y cerrar de ojos. Lo hice grande para que lo pudiéramos ver, pero en realidad es un abrir y cerrar de ojos. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. En el Nuevo Testamento la palabra parucía tiene un significado demasiado fuerte que a la hora de traducirlo no se le pone el énfasis que nosotros como cristianos deberíamos de darle la importancia a esa palabra. Porque como nosotros leemos, ¿verdad? Te lo voy a leer nuevamente. Simplemente sígueme escuchando, dice en el versículo 3. Y estando él sentado en los olivos, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Pero ¿cuál venida? Porque resulta que la venida que no todos los cristianos a veces confundimos es la parucía con la epifanía. Esa segunda venida que muchos dicen y que muchos esperan que el Señor va a venir, no es nada más y nada menos que la epifanía que sucede al final de los 7 años, donde dice que todo ojo le verá, todo ojo. Pero en esta parucía, no todo ojo le va a ver. En esa parucía, todos los cristianos lo vamos a ver. Eso es lo que va a pasar ahí. Si me sigue, si estoy siendo claro. Ok, amén, gloria a Dios. Entonces, el tiempo actual es lo que estamos viviendo. Lo que a veces confundimos cuando leemos la venida del Señor, lo confundimos con la palabra epifanía, que es cuando todos ojos lo verán. Y si vemos en el original, el Señor no está hablando de una epifanía, sino está hablando de una parucía, que es la manifestación secreta. Porque nos vamos a reunir con el Señor en secreto. ¿Cuántos sabían eso? De la misma manera, nosotros debemos entonces estar trabajando sobre esto, sin quedarnos tan atrás. Podemos darnos cuenta de que esta misma palabra, parucía, se habla sobre algo que va y viene, que es momentáneo, que no está en ese mismo lugar, sino que es una visita rápida. Para eso me gustaría que fuéramos a 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7. Porque veamos qué es lo que hace lo que debe de hacer la parucía, esa revelación en secreto del Señor a cada uno de nosotros en nuestra vida. Porque la primera manifestación que el Señor tuvo para con nosotros fue cuando le entregamos nuestro corazón a Él. Él se reveló a nosotros. No es como si nosotros aceptamos al Señor, porque, o sea, qué gran cosa la que se llevó el Señor cuando aceptó al hermano William, ¿verdad? Tal vez contigo sí se sacó la lotería el Señor, pero conmigo, el Señor siempre me recuerda que de lo vil y lo menospreciado, de lo que no vale, el Señor tomó de lo que no es para hacer algo. Entonces, ahí en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 6 dice la palabra: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con ahí es parucía de Tito. Es la venida de Tito. Fue algo rápido. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber
saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud, o sea, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces nos damos cuenta, la palabra parucía se puede venir e interpretar como una visita, ya sea natural o sobrenatural. Porque cuando habla de la parucía del Señor, ¿es algo natural? Es algo sobrenatural. Es algo que trasciende lo natural y se va a lo espiritual. Pero cuando habla de la parucía de Tito como una visita, ¿es algo natural o sobrenatural? Es algo natural. Que trae, ¿qué es lo que dice aquí? Que trae consuelo. Dice, la venida, la parucía de Tito nos consoló. Ahora, cuando yo estudiaba la palabra, me acordaba que habían veces cuando uno como que de niño como que te portabas un poco mal, tal vez porque te comían las uñas, ¿verdad? O tal vez porque le pegabas a tu hermano, o por cualquier cosa te portabas mal. Y tu mamá ya te iba a dar, dicen en Guatemala, ya te iban a dar, o sea, ya te iban a surtir. Y tocaban la puerta. Ay, eres la hermanita X que llegaba a visitar a mamá. Y uno se consolaba. Yo me consolaba cuando llegaban las hermanas a visitar el departamento de damas a visitar a mi mamá, porque se le olvidaba a la mujer que le debíamos una. Y ya nosotros ya seguíamos bien portaditos, y ese era el consuelo que las hermanas traían a la vida del hermano William cuando estaba pequeño. Entonces de esa manera fue que yo lo identifiqué. Entonces traen consuelo. Hay visitas que traen consuelo a nuestra vida, pero son momentáneas, son pasajeras. Puede ser un hermano en Cristo, un amigo en Cristo, qué sé yo. Un amigo X, Y, Z, no sé. Pero es algo pasajero que va, que llega y se va. Y hasta ahí quedó. Pero cuando hablamos de la venida del Señor, entonces necesitamos enfocarnos en que es algo en lo cual cada uno de nosotros debemos de estar preparando. Algo en lo cual cada uno de nosotros debemos de trabajar, debemos de esforzarnos. Dice el apóstol Pablo, que nosotros en nuestra lucha en contra de nuestra carne no hemos llegado al punto de derramar sangre. Sí, sí lo hemos leído, ¿verdad? O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, metafóricamente, ustedes luchan contra el pecado, pero no han vencido su genética. ¿Por qué? Porque la genética de ustedes todavía les gusta estar en las cosas del mundo. Porque la genética de ustedes todavía le atrae las cosas terrenales, tanto buenas como malas. Ejemplo, ¿qué es una cosa terrenal buena? Ejemplo, podríamos ir a la montaña. ¿Es malo ir a la montaña? ¿Verdad que no? Estamos contemplando la naturaleza y la belleza del esplendor de la creación de nuestro Dios. Y más y te quedas a acampar de noche y miras las estrellas, todititas, ves la osa mayor, la osa menor, el cinturón de Orión y todas esas constelaciones que nuestro Señor creó. ¿Es malo eso? ¿Verdad que no? Pero supongamos, ¿qué pasa si el hermano William tiene la costumbre de decidir ir a hacer cualquier otra cosa en los días en los cuales, ¿cómo lo puedo parafrasear? El hermano William toma la costumbre de venir e irse a pasear de continuo los días de servicio. Entonces, ¿se vuelve bueno o se vuelve malo? ¿La actividad es mala? No es mala. ¿La actitud es mala? Claro que la actitud es mala. ¿Por qué la actitud que yo estaría tomando sería mala? Porque, amén, el hermanito hasta allá atrás que dijo, porque la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Poner primero, en primer lugar, ¿qué es lo que debe de estar en nuestro corazón? Es Dios, no la familia, no el cónyuge. Yo por eso a veces hago enojar a mi esposa a propósito, porque cuando yo me doy cuenta que ya me está poniendo a mí en primer lugar antes que al Señor, digo, tengo que quitarle esto a esta mujer. Tiene que amar más al Señor. Lo hago a propósito, no creas que lo hago con mala intención, sino para que ella vaya despegándose de mí un poco para pegarse más al Señor. Porque el anhelo es, amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Después de tu familia, después de tus hijos, después del trabajo, después de hacer lo que a ti te guste. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, sobre todo. Si nosotros como cristianos no ponemos en primer lugar a nuestro Dios, entonces Dios no es el Señor de nuestro corazón. Entonces no nos estamos preparando
para ese evento tan hermoso que es la parucía del Señor. Porque el apóstol Pablo vuelve a ser consolado y él lo recuerda y lo escribe en su carta a los Corintios nuevamente, pero ahora en la primera carta, en el capítulo 16, que dice que la llegada de Estefanas, un varón de Dios, no creamos que era una hermanita, Estefanas es un nombre masculino, Estefanas, varón de Dios que fue y consoló también a Pablo. Solamente su llegada y las noticias que él le tenía con respecto a la iglesia que el apóstol había fundado. Entonces, nosotros nos damos cuenta, la consolación natural es una cosa, pero para eso tenemos nosotros un consolador. Es el Paracletos, es el Espíritu Santo que viene. Por eso cuando el Señor fue ascendido a las nubes, les dice, no se vayan de aquí. Voy a parafrasear un poco, no se vayan de aquí, quédense en la ciudad. Porque dentro de poco yo enviaré al otro Paracletos. ¿Por qué dijo el otro Paracletos? Porque él fue el primer Paracletos. Luego el Espíritu Santo fue el segundo, que viene y dice, y Él los guiará, Él los enseñará, Él les dará poder y me van a ser testigos en toda la tierra. Lo hemos leído, ¿verdad? Los varios capítulos que acabamos de resumir ahorita. Entonces, nosotros vamos a buscar la consagración en la casa de Dios. Porque nos damos cuenta que fuera del Señor, ¿qué podemos hacer? Lejos del Señor, ¿qué podemos hacer? No, el Señor mismo dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. O sea, como que Él estaba diciendo, ¿cuántos sabemos lo que es una vid? Una vid es como el tronco de donde se dan los frutos de la uva, donde se da la uva. Y luego dice, y ustedes son las ramas. La rama que está pegada a mí da mucho fruto, pero la rama que no está pegada a mí va a ser cortada y echada al fuego. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a dar esos frutos? El Espíritu Santo. Entonces, cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, lo que debemos de procurar en todo tiempo es, Señor, te voy a buscar, te voy a buscar, te voy a buscar. Alguien podrá argumentar, ¿y usted cómo sabe que yo no busco al Señor en mi casa? Porque el mismo Señor dice que por sus frutos nos vamos a reconocer. Porque aquel que busca al Señor en su casa, en la casa personal, o sea, si yo busco al Señor en mi casa, por consecuencia, yo voy a anhelar venir a la casa de Dios. Porque aquí es donde voy a ser lleno aún más. Y no va a quedar mi copa ni a la mitad, ni a 3/4, sino va a ser llena. Porque ¿cuántos anhelamos las llenuras del Espíritu Santo? ¿Y cuántos las estamos buscando? Necesitamos buscarlas de continuo, vaciarnos de nosotros y llenarnos del Espíritu Santo. Porque ¿qué debemos de hacer entonces nosotros como cristianos cuando se habla con respecto a la parucía del Señor? ¿Qué debemos de hacer? Esta parucía es nuestro encuentro con Él. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? No es de un punto de vista humano. No es de un punto de vista, que fíjese que fulanito, fulanita, mengano dice. No, veamos qué es lo que dice la palabra. Vayamos allá a Santiago capítulo 7. Santiago capítulo 7. Digo, no es capítulo 7, no tiene 7, tiene 5. Capítulo 5, versículo 7. Me hace disculpar si me ves tomando a cada rato tecito, pero es que las alergias, hoy sí me están dando duro las alergias. Pero alergias de temporada. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta, ahí se usa la palabra parucía otra vez. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la parucía del Señor. ¿Qué tenemos que tener? Y miremos la manera en la cual este varón él viene y nos dice de qué manera tenemos que tener paciencia. Porque luego dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, pone una comparación de qué tan pacientes tenemos que ser nosotros. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la parucía del Señor se acerca. Entonces, no sé si tú te acuerdas, pues, cuando uno planta una semillita de naranja o de durazno, al día siguiente ya está el árbol y a los 3 días ya está dando flores. Y luego a la semana ya hay frutos. Tardan en crecer, ¿verdad?
tarda en madurar ese árbol. Primero el árbol tiene que madurar. Luego que madura, echa sus ramas. Y con las ramas, lo primero que da es la flor. Mira, si tú te das cuenta, en esta temporada de primavera, donde se empiezan a cambiar los colores, todo bien hermoso, los árboles que son frutales, sea de durazno, de manzano, lo que sea, o sea, que se dan aquí en el estado. Si tú te das cuenta, lo primero que echan antes de dar hoja, ¿qué es lo que dan? Dan flor y se ven chulos, hermosos se ven los árboles. Yo tengo dos de duraznos ahí en mi casa que se ven una chulada de lindura. Acá es que me levanto y miro ahí un rosita, entre rosita así fuchsia y otro así como fuerte y va así como que bajando lo fuerte y es una chulada de la hermosura que hizo el Señor, ¿verdad? Y digo yo, así quiero ser yo. Antes de dar ramas, quiero dar flores. Quiero para poder dar frutos. Porque ¿qué pasa si el árbol no da flor? No hay fruto. Volvemos a los estudios de los lunes. Los hermanos que nos siguen en los estudios de los lunes, hemos estado aprendiendo cómo en el candelero de la iglesia había cáliz, flor y fruto. Cáliz es la parte de abajo de la flor, luego la florecita, y cuando está la flor empieza a abrirse, ahí adentro está el fruto. Entonces, si en lo natural un árbol da fruto, y la Biblia dice que nosotros somos árboles de justicia, plantíos de Jehová, ¿qué debemos de dar? Pero va a ser pronto, va a ser rápido. Porque veamos que dice ahí mismo en el versículo 9, hermanos, quéjense todos contra todos, porque van a ser felices. No, ¿verdad? Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. O sea, que decir, hermanos, dejemos de quejarnos del hermanito o de la hermanita, sino al contrario, consolémonos, para que no seamos condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea, quiere decir que ya pronto está la venida del Señor. Por eso, cuando habla de juez, aquí, en esto que es parusia, vamos a poner una palabra diferente, que es el bemá o tribunal. Porque ¿qué hay en un tribunal? Si un tribunal está vacío y no hay nadie adentro, ¿de qué provecho tiene? Nadie. ¿Cuántos hemos ido a corte por accidentes o por una multa o porque el vecino le echó la policía porque el chucho estaba suelto? Por lo que haya sido, ¿verdad? Y entramos a corte. A veces, cuando uno llega, ya está el juez sentado, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que si el cuarto está vacío, está vacío. Es cuando llega el juez, cuando todos se ponen de pie. Es cuando el juez está presente, que todos se ponen de pie y reciben al juez. Entonces, cuando dice el juez está a la puerta, luego agregan el versículo 10, hermanos míos, nuevamente, hermanos míos, o sea, hermanitos de la iglesia de Cristo Adonai, tomad como ejemplo de aflicción. ¿De qué? De aflicción. ¿Y a cuántos nos gusta ser afligidos? Ay, sí, hermano, viera cómo soy afligido ahí cuando me quedo dormidito, cuando estoy descansando. Quiero ser afligido ahí en las playas de Hawái con un coquito debajo de una palma en una hamaca. Ese tipo de aflicción, ¿verdad? Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Eso quiere decir que en este tiempo actual, lo que nosotros vamos a pasar, lo que nosotros vamos a vivir, todas estas aflicciones, agrega la palabra, que todas estas luchas y pruebas no se comparan con la gloria que ha de venir para los que somos fieles. Porque ¿qué dice la palabra? Son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Pero luego Apocalipsis agrega y dice que los que venimos de vuelta con el Señor somos llamados, dimos una estatura de llamados, escogidos, dimos estatura de escogidos y fieles. Fieles. ¿En qué? En todo tiempo. ¿Qué? En la tribulación, en los momentos de prueba, mostré fidelidad. A eso es a lo que se refiere la palabra. Debemos de anhelar, debemos de procurar ser fieles, fieles al Señor más que todas las cosas. No fieles, no solamente, a veces le somos más fiel al amigo y a la amiga, que a veces es en el trabajo que conocemos de la infancia, de lo que le somos al Señor. Ay, no, es que si hago, se va a enojar mi amiga o mi amigo. ¿Cómo le hago? Pues, y uno queda confrontado.
ofendo la amistad de mi amigo o mi amiga, o ofendo o voy a venir a ofender la amistad que yo tengo con Dios. Porque un cristiano, la pregunta, así me gustaría que me la contestaras, ya sé que casi no contestamos, pero sí me gustaría que la contestaras. Un cristiano que no ofende al mundo con su manera cristiana de vivir, ¿es amigo de Dios? ¿Puede un cristiano, de acuerdo al contexto bíblico, que es cristiano, no ofender al mundo sin vivir la palabra de Dios? Te voy a poner un ejemplo. En YouTube hay muchos videitos donde hay hermanos predicando el evangelio. ¿Cuántos los han visto? Gloria a Dios. Y la mayoría de veces, ¿qué es lo que pasa? Los empiezan a insultar, empiezan a faltarles el respeto, porque les están atacando la ideología de género, les están atacando las supuestas libertades que están peleando hoy en día. Y los cristianos que aparecen en esos videos dicen: esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: arrepiéntanse y conviértanse. Mi Dios es un Dios de amor. Mi Dios es otro. Hay cristianos que están de acuerdo a ese tipo de ideología y de vida, que dicen, cuando hablan de Jesús es amor. Hay una línea muy delgadita y muy tenue que debemos de diferenciar. Porque sí es amor, pero no cerremos el versículo completo. Porque dice: Dios es amor y es fuego consumidor, que consume la maldad, que consume el pecado con su ira. Entonces ahí es donde debemos nosotros de dibujar esa línea y no cruzarla y hacer la diferencia. Porque si nosotros nos contaminamos con ellos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser de los que van a venir y van a conquistar el reino, van a entrar al reino de Dios. Porque esa es otra cosa. Al final de esos 7 años es donde empieza el reino milenial. Reino milenial. Es después de esos 7 años donde empiezan los 1000 años del reinado de Cristo. Después de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero si no somos fieles, ¿se acuerdan? Creo que fue el domingo pasado que estábamos hablando durante el tiempo de las ofrendas, que decíamos de que hay turnos. Pues resulta que los infieles, que entren a la tribulación y gran tribulación, que sean mártires. Porque te tengo una noticia, hermano y hermana: el cristiano que no se consagra va a terminar siendo mártir. De esos mismos cristianos se habla, como decíamos el viernes en Apocalipsis capítulo 7. ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? Son los que vienen de la gran tribulación de lavar sus ropas. Y ellos van a estar esperando a que se cumpla todo este lapso y van a ser resucitados al final. ¿Sí va conmigo? Entonces, estamos hablando básicamente de lo que nosotros queremos. Somos fieles ahorita y nos negamos todos los placeres de la carne, todos los placeres de esta vida, de este mundo, por amor a Jesucristo. Porque el Señor Jesús, ¿cuántos lujos tuvo en esta tierra? Nació en un hospital de lujo. El Señor Jesús tuvo niñeras, tuvo tutoras, tuvo quien le llevara la comida a la mesa. Él teniéndolo todo en el reino, ¿qué necesidad tenía él de privarse de lo todo siendo Dios por alguien como yo? ¿Qué necesidad? Yo me veo a mí mismo y digo: Señor, no tenías por qué pasar por todo eso por mí. Yo no merecía. Yo lo que merecía era tu ira. Yo lo que merecía era tu castigo eterno, pero tú me has amado. Tú me has amado y yo quiero amarte. Por eso, hermano, yo siempre me gusta decirte: enamorémonos de Jesús. Enamorémonos de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo aquella persona que está enamorada del Señor Jesucristo está dispuesta aún a hacer morir su propio orgullo, su vanidad, su yo, con tal de agradar al Señor. Ese es el deseo. Porque esos mismos que vienen y hacen burla del evangelio, dicen, y el mismo apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, que van a venir algunos diciendo: ¿y dónde está la promesa de su venida, de su parucía? Desde los días de los padres todo sigue igual, nada ha cambiado, todo es lo mismo. Es lo que dice el apóstol Pedro. Se van a burlar y se van a reír de la esperanza, así como lo hicieron con Noé mientras construía el arca y se reían de él. Va a ser de nosotros.
No, que ya murieron ministros como Gigi Ávila, ya murieron ministros como, pon el nombre que tú quieras. Y el Señor no ha venido. Que dice que iba a venir en el 2000, luego que siempre no, que en el 2012. Luego un pastor por ahí se levantó, no sé en dónde, ahí en, ya te iba a decir México, pero no me gusta decir nombres, ¿verdad? Diciendo que el Señor venía en el 2023 y aquí sigues, y aquí sigues. ¿En qué quedamos? ¿Viene o no viene? Esos son los enemigos de la fe. Y nosotros necesitamos permanecer firmes, ya sea que veamos o no veamos con nuestros ojos naturales. Debemos tener la necesidad de permanecer firmes a la promesa que el Señor dijo: he aquí yo vengo y mi galardón para recompensar a cada uno según sean. No está hablando de salvación. ¿De qué está hablando? De recompensa y obras. La recompensa viene por medio del trabajo. Es como cuando tú y yo vamos al trabajo. Nuestro trabajo son nuestras obras. ¿Cuál es nuestra recompensa? Esos $45 que te pagan por hora. Esas son las recompensas. Cada hora que trabajas, esos $45 por hora que estás acumulando, al final de la semana o quincena, eso es lo que estás recogiendo. Eso es lo que estás llevando a tu casa. De la misma manera, el Señor nos está poniendo a trabajar porque todos somos servidores del Señor. Todos. A veces nosotros creemos que servidor es el que está aquí, el que recoge la ofrenda. Pero ¿sabes dónde empieza el primer servicio? En nuestra casa. Es en nuestra casa donde empieza el primer servicio. Porque ahí en Mateo, mismamente, en Mateo capítulo 24, capítulo 45 al 51, el Señor habla sobre un siervo. Lo voy a parafrasear. Dice que dichoso el siervo al cual su Señor lo encuentre haciendo su voluntad cuando Él venga. ¿Y cuál es la voluntad? Dándole de comer a los suyos a tiempo. Pero también dice el Señor que van a haber siervos que van a estar comiendo y bebiendo y deleitándose en los placeres del mundo. Cuando nosotros pensamos siervos, a veces pensamos en ministros primarios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿para qué fue puesto el hombre y la mujer en el Edén? Para trabajarlo y para cuidarlo. Ahí lo puedes leer en Génesis capítulo 2. Dice que el hombre fue puesto en el Edén para trabajarlo y cuidarlo. Y si la mujer fue hecha a igual que el varón, ella también tuvo la misma y tiene la misma responsabilidad de cuidar y trabajar. Amén. Porque es un equipo lo que formamos. El hombre viene y provee la provisión de la casa, pero la mujer viene y le da el sentido, el aroma de hogar. Porque no es lo mismo una casa y un hogar, ¿o sí? No es lo mismo, no es igual. Una casa y un hogar son cosas totalmente distintas. Puedes tener una gran mansión, pero si no es un hogar, ¿de qué nos sirve? Ay, hermano, yo tengo residencia allá al lado del Mar Lago, hermano. Ah, qué bueno, te felicito, ¿verdad? Pero, digamos, si una persona pudiera tener todos los bienes, pero si no tiene un hogar, ¿en qué le beneficia? Debe de haberse trabajo en equipo, en hogar, en el hogar. El primer cuidado que se dio fue en el hogar. Por eso, si lo bajamos a lo terrenal, entonces, el siervo en nuestro hogar, cada varón y cada hermanita, como somos hechos iguales, en gracia, no en autoridad, sino en gracia, porque la gracia del Señor alcanzó al hombre. Amén. ¿Y alcanzó a la mujer? Amén. ¿O el Señor solamente vino a morir por hombres? Vino a morir, dice el apóstol Pablo, que no hay hombre ni mujer, ni griego, ni judío, ni salvaje, ni educado. O sea, alguien que no sepa leer o escribir, alguien iletrado. Todos somos iguales. El Señor derramó la misma cantidad de sangre por todos. En gracia somos iguales, en autoridad. Si fuésemos iguales en autoridad cuando Eva comió del fruto, ¿por qué no apareció el Señor? ¿Quién era la autoridad en el Edén? El varón. Por eso yo he escuchado que a veces dicen, en el mundo, gracias a Dios en la iglesia, casi no se oye decir de esto. Pero dicen que en el hogar es 50 y 50. Gracias sí, pero autoridad, el varón. Porque hermano, hermana, cuando estemos delante de la presencia del Señor dando,
cuenta de lo que hicimos en nuestro hogar, no le vamos a decir las mismas palabras de Adán, la mujer que tú me distes, ¿o sí? Porque ¿para dónde vamos a agarrar ahí? ¿Para dónde agarró Adán? Lo sacaron del huerto. Veamos el ejemplo de Abraham y Lot. Abraham dio el ejemplo. El Señor dijo en Génesis, he de esconderle mis planes a mi amigo Abraham, si él ha de enseñarle mis caminos a sus hijos. Pero lo veamos el ejemplo de Lot. ¿Dónde estaba Lot? A la puerta de la ciudad de Sodoma. ¿Dónde estaba Abraham? A la puerta de su casa, cuidando. ¿Qué tenía el hombre que andaba haciendo cuidar la ciudad? Si ya lo mandaron a cuidar su casa, para empezar, ¿verdad? Luego nos damos cuenta, cuando el Señor viene y le dicen los dos ángeles, que de mi punto de vista, como fue una teofanía, fue el Hijo y el Espíritu Santo, el Verbo y el Espíritu Santo los que le aparecieron a Lot a la puerta. Lo que me llama la atención es que le dicen, agarra a tu esposa y tus hijos y todo lo que tengas y sal. Pero ¿quién fue la que decidió quedarse, básicamente? ¿Quién fue la que decidió ver atrás? Fue decisión propia. De la misma manera, de la misma forma, hermano, la autoridad, el varón, hermanos, varones, amén. Tomemos responsabilidad de guiar a nuestra familia en los caminos del Señor, de venir con ellos a la casa del Señor. Tomemos la responsabilidad, porque el tiempo de nuestra parucía con el Señor, de nuestra reunión con nuestro Señor se acerca. ¿Y qué cuenta vamos a dar nosotros como padres de familia, como madres de familia y como hijos de familia a nuestro Dios? Porque para esto es el bemá de Cristo. Para esto, esta parucía que es un bemá, que es un tribunal, el tribunal de Cristo, es para galardones. El tribunal del Padre ya lo pasamos nosotros por medio de Jesucristo. Sobre nosotros ya nos puesta la ira del Padre y la muerte segunda, que es la muerte eterna, porque esa ya la pasó nuestro Señor Jesucristo. Venció la muerte y quitó a la muerte, quitó por medio de la muerte el poder que tenía, aquel que tenía el poder de la muerte. Nosotros no somos reservados para condenación, sino somos para vida, amén. Entonces nosotros debemos de buscar, debemos de estar sobre la marcha, porque nuestro encuentro con el Señor, a como están las cosas, tanto en lo político, tanto como en lo económico, en lo natural, porque si tú quieres leer Mateo capítulo 24 en tu casa, el Señor dice que van a haber guerras, rumores de guerras, que se levantará etnios en contra de etnios, no dice nación en contra de nación, sino dice etnios, que son grupos raciales en contra de grupos raciales. Y hoy vemos hoy en día que se han levantado al principio del 2019 una organización que defendía los derechos de la raza de color y dejaba a un lado los derechos de los demás. Y luego se acaba de levantar otras organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, rechazando los derechos de los demás. Y se levantaron los que defienden los derechos sobre aquellas comunidades que van en contra natura. Y se levantaron otra vez otros contra otros. Y de estos tres grupos que hemos hablado, ¿hay de una sola raza o hay de varias razas? ¿Y qué lado debemos de tomar nosotros? ¿De qué lado debemos de tomar nosotros? Ninguno de los dos lados debemos de tomar nosotros. Nosotros debemos de estar del lado que la palabra nos enseña. No condenar a aquel que practica el pecado, pero sí mostrarle el plan de salvación. Mostrarle el plan de salvación. Ese es el deber de nosotros. No llegar también nosotros, pone el nombre de la organización que quieras, unidos jamás serán vencidos. La organización X, unida, jamás será vencida. No, no se puede. Porque ¿qué es lo que pasa cuando un hijo de Dios se involucra de una manera tan fuerte en la política? Te doy un ejemplo bíblico. Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo mandaron a preparar el camino del Señor o a ver la manera en la que vivía Herodes. ¿Y qué terminó haciendo él? Juzgando al rey. No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Pero hermanito, a ti no te enviaron a hacer eso.
¿Y qué pasó? Hubo un hermano que se le celebra de raza negra, Martin Luther King, ¿verdad? Pastor. Empezó como un pastor, pero luego terminó como un activista social. ¿Y cuál fue su fin? Lo llenaron de abrazos, ¿verdad que no? Porque cambió su visión, cambió su plan. Y eso es lo que el enemigo está confundiendo a muchos hoy en día. Sí, Dios es amor, pero a nosotros nos conviene simplemente dar la semilla. Porque ¿qué es lo que hace el sembrador? Volviendo al ejemplo que puso Santiago en el capítulo 5. El sembrador, ¿qué es lo que hace? ¿Pone la semilla o le está echando porras? Sí se puede, sí se puede. O solamente la planta, la riega y ahí queda. Es lo único que hace el sembrador. Nosotros solamente damos la palabra de amor. Predicamos el evangelio. Y lo demás lo va a hacer el Señor. Lo demás lo hace el Señor por medio de su santa palabra y su santo espíritu. Porque nosotros necesitamos hacer es consagrarnos nosotros mismos. Pero mientras nos consagramos, como el sembrador que dice Santiago, pacientemente, pacientemente. Yo sé que vienen luchas, yo sé que vienen pruebas, yo sé que vienen tiempos difíciles, yo sé que vienen momentos en los cuales mi fe, mi paciencia, mi perseverancia, mi autodominio, mi autocontrol, todo esto va a ser probado. Voy a ser aprobado. Le voy a echar ganas, le voy a echar ganas, porque la venida del Señor está cerca. ¿Y cuántos anhelamos irnos? Darle una ofrenda de palmas al Señor. Porque me gustaría que me acompañaras a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Me das ese fuerte amén cuando lo tengas en el versículo 19. Porque aquí venimos a la iglesia. Venimos a recibir la palabra de Dios, amén. ¿Y quiénes son los encargados de darnos la palabra de Dios? El siervo, el ministro que está a cargo, amén. ¿Pero qué días? Usted solo los domingos, usted. Solo los domingos, porque así me enseñó la religión en la que crecí, que solo los domingos está bien a gusto, bien rico. Pero ¿qué es lo que dice? Leamos 1 Tesalonicenses 2:19 para indagar un poco en esto. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que yo me gloríe? O sea, básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. O sea, ¿qué esperanza tengo yo de andar, de estar alegre y gozoso? ¿Qué es lo que me da mi alegría? Y luego él mismo se contesta aquí porque dice, ¿no son ustedes delante de nuestro Señor Jesús en su parucía? ¿Por qué? Vosotros sois nuestra gloria y gozo en la parucía de Dios. ¿Por qué? Porque el siervo, el ministro de Dios va a dar cuenta. Por ejemplo, vamos a usar como ejemplo la casa, iglesia de Cristo Adonai, nuestro pastor. ¿Cuántas reuniones tiene por semana en el itinerario eclesiástico de la iglesia de Cristo Adonai? ¿Cuántas actividades hay? 4, ¿verdad? ¿O serán 5? Lunes, martes, miércoles, viernes y domingo. ¿Y por qué las tienes? Ya hemos tomado la preocupación de preguntarle al pastor, ¿para qué tanta iglesia, hermano? ¿Para qué tanta? ¿Por qué? La misma palabra, Efesios capítulo 4, lo decíamos en el estudio el lunes, que son los ministerios, en este caso el ministerio pastoral, que se encarga de preparar, de alimentar a la iglesia, de hacerla madurar en la fe, para que lleguemos a la imagen, a la estatura y a la semejanza del Hijo de Dios para nuestro encuentro con Él. Ahora, déjame te hago esta pregunta. ¿Se puede preparar al que no está? ¿Se puede preparar al que no viene? Está como los que les gusta el fútbol, ya sea soccer, ya sea americano, como a ti te guste. Si no asistes a los ensayos, vas a ser de los primeros que entran al juego o los que se quedan en la banca. Pero si estás continuamente ensayando, dándole duro, ¿vas a ser de los titulares o vas a ser de la banca? Titulares. Ahora, ¿qué nos hace pensar si en lo natural los entrenadores hacen de esta manera? El Señor Jesucristo va a decir,
Les voy a dar una quebradita y un chancecito, pues no le hace, pásenle, ahí como quieran. La salvación es una cosa y el galardón son dos cosas distintas. Salvación y galardón. El galardón no lo tenemos asegurado y la salvación debemos de cuidarla. La salvación debemos de cuidarla, amén. Porque luego dice aquí, este es el gozo de los ministros que nos están preparando a nosotros, que cuando nos presentemos delante del Señor, le diga al Señor, mira Señor, todos los días llegaron, todos los días de culto, todos los días de culto fueron preparados, todos los días de discipulado fueron separados, las oraciones no las dejaban porque eran un pueblo de oración, era un pueblo que insistía, que persistía, que en medio de nevadas, en medio de enfermedades, en medio de luchas, en medio de pruebas, estaba ahí. Porque hermanito, déjame te cuento, el pasar por un divorcio no es algo fácil. Te lo cuento por experiencia. Pero te digo una cosa, aún en esos momentos difíciles yo no dejé de trabajar. Enfermo, adolorido, y no he dejado de trabajar. Enojado, alegre, triste, agüitado, y no dejo de ir a trabajar. Pero ¿cuántos alegres dejamos de venir a la iglesia porque nos alegra más otra cosa? ¿Cuántos enfermos dejamos de venir a la iglesia porque X motivo y dejamos de hacer? Podemos ir casi moribundos a cualquier otro lado, pero a la iglesia nuestra excusa es: el Señor sabe, el Señor conoce. Esto no es para condenar, es para que hagamos conciencia, hermano. Porque el anhelo y el deseo de mi corazón, porque yo te amo a ti, a cada uno de los que estamos aquí, los amo en el amor del Señor, es que perseveremos, que trabajemos en nuestra santidad continuamente. Porque la venida y nuestro encuentro con el Señor en las nubes está cerca. Está cerca. ¿Y qué va a hacer de aquel que no esté preparado? ¿Qué cuenta va a dar? ¿Qué cuenta va a dar? Porque debemos ir creciendo. Debemos ir desarrollando. Vayamos ahí a Tesalonicenses nuevamente. Vamos a ir, ahorita te digo cuál es el versículo porque no creo que lo apunté. Creo que es en el 5. A ver. Donde habla el apóstol Pablo y les dice en 4:15 creo que. A ver, primera Tesalonicenses, démosle 4:15. Aquí está, sí es ese. Dice, por eso yo te insisto, hermano, hermana, cuando estudiamos y leamos la palabra, veamos la palabra en el idioma original. Veamos la palabra en el idioma original, porque dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. ¿Quién lo dice? Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues resulta que la palabra que aquí dice vivimos, nosotros los que vivimos no dice vivir, sino dice vivientes. ¿Quiénes son vivientes? ¿Te acuerdas el viernes que estuvimos platicando? Los seres vivientes. El lunes estuvimos hablando acerca de los seres vivientes en el estudio. Tienen 4 rostros. Tienen rostro de hombre, rostro de buey, rostro de león y de águila. Y eso nos está hablando de una evolución. Eso lo estuvimos hablando el lunes. Por eso es importante, hermanos, que nos congreguemos. Lo estuvimos hablando el lunes. Son evoluciones de crecimiento espiritual. Porque Cristo tuvo la misma evolución. En resumidas palabras, el hombre, el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? A servir y nos ha servido. Luego el buey. ¿Para qué sirve el buey? Para el sacrificio. Amén. Debemos de ser sacrificaditos, por decirlo así, en el Señor. Luego sigue el león. Creció, desarrolló el león de la tribu de Judá. Los 4 evangelios nos hablan exactamente de cada una de las características que representa al Señor, tanto como hombre, como buey, como león y como águila. Y cuando habla acerca del águila, está hablando de aquel que vuela, aquel que se va.
Por eso aquí cuando habla nosotros los vivientes, es porque debemos de dar una estatura de vivientes. Si vemos en Ezequiel capítulo 1, en el versículo 10, está hablando de seres vivientes que este varón vio en una visión y que tenían rostro de hombre, tenían rostro de buey, de león y de águila. Es un crecimiento, es un desarrollo espiritual. Por eso cuando el apóstol Pablo dice aquí, y nosotros los vivientes que habramos permanecido seremos arrebatados. ¿Cuántos podemos decir que tenemos estatura de viviente? A mí me gustaría poder decir, hermano, yo tengo estatura de viviente. Nos hemos desarrollado. Hemos crecido. Ah, no, hermano, fíjese. No se puede. No se puede, es que la vida, hermano, ¿cómo no se puede? Nosotros necesitamos desarrollar, necesitamos crecer, necesitamos seguir adelante en los caminos del Señor, buscando primeramente o de vez en cuando el reino de Dios y su justicia. Primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque, hermano, a veces llegamos a la iglesia y estamos en cualquier otra cosa menos en el servicio, ya sea en el teléfono, ya sea nuestra mente en X lugar, nuestro corazón pensando ahorita en X lugar está pasando X cosa. Y dice también el mismo apóstol Pablo que le alabaré con el entendimiento y le alabaré también en el espíritu. O sea que se requiere los dos. Saber que vine a la casa de Dios a consagrarme porque quiero desarrollarme, quiero crecer, quiero llegar una estatura, quiero llegar. Porque para ir cerrando, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Aquí, en la parucía, todo esto es simultáneo. Esto se va a dar simultáneamente, una tras otra. Vamos a ver al Señor. Lo vamos a ver como Él es. Pero ¿sabes por qué lo vamos a ver como Él es? Porque vamos a estar en el tribunal de Cristo. Ahora usted puede decir, hermano, ahora sí se la echó buena. Ahora sí se la echó buena. Esa sí no se la creo. Es así. Vayamos ahí a primera de Juan capítulo 2. Porque recordemos, hermanitos, la palabra que se predica no debe ser una palabra como discurso humano, sino que debe tener el respaldo bíblico. Amén. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Dice la palabra, y ahora hijitos, permaneced en Él para cuando Él se manifieste. Ahí está hablando de un faneros, es otra palabra muy profunda. Cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su parucía, en su venida, no nos alejemos de Él. ¿Cómo? Alegres. Para que no nos alejemos de Él, ¿de qué forma? Avergonzados. Entonces, si vamos a estar aquí, en su parucía, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Él. Vamos a ir aquí, y si permanecemos en Él, vamos a ser llevados al siguiente paso. Pero si no permanecemos en Él, ¿qué es lo que dice la frase final de 1 de Juan 2:28? Nos vamos a alejar de Él. ¿Cómo? Nos vamos a alejar de Él, pero nos alejaríamos para acá o nos alejaríamos para acá. Nos alejaríamos en el sentido que estaríamos entrando en la tribulación y gran tribulación. A eso es lo que se refiere el apóstol Juan aquí en esta carta. Nos vamos a alejar de nuestro Dios avergonzados. ¿Pero por qué avergonzados? Porque nuestras obras se van a hacer evidentes. Nuestras obras se van a hacer evidentes. ¿Qué pasa con un cristiano que estaba trabajando dura y arduamente en el evangelio y por cualquier motivo se fue al mundo? Cualquier motivo empieza a vivir una vida de pecado. ¿Qué pasa con ese cristiano? Y puede caer porque al vivir una vida en pecado, puede el cristiano caer en apostasía. Y que esa es una apostasía, es alejarse, negar la fe y no querer nada con Dios. ¿Le puede pasar eso a un cristiano? Claro que sí. Pero si se aleja, es salvo.
No lo que dices, no lo que dices tú, no lo que digo yo. ¿Qué dice la palabra? Es salvo. Veamos ahí en Ezequiel 18, ya que me dijeron algunos que sí. Veamos lo que dice Ezequiel 18. Veamos lo que dice, no lo que dice el hermano William, porque la palabra de Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Vayamos ahí a Ezequiel 18, 24. Porque, ¿qué es un justo? Tú y yo somos justos, amén. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, esto se refiere de nosotros. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia, ¿cuál justicia vives tú? ¿Tu justicia o la de Dios? Ok, si vivimos en la justicia de Dios, permanecemos en él. Y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Y el mismo Señor da la respuesta, de ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que se apartó del Señor y por su pecado que cometió, por ello morirá. Por ello morirá. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Ahora alguien puede decir, la salvación no se pierde. ¿Dónde está nuestro nombre? ¿En el libro de? ¿Pero qué dice el Señor? Que le echemos ganas, básicamente, si no, Él borrará nuestro nombre del libro de. Entonces, ¿se puede perder o no se puede perder? Y podríamos pasar noches y días platicando al respecto. Pero no se trata de lo que digo yo o el teólogo o el personaje de cualquier otra iglesia, lo que la palabra nos enseña. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Para no alejarnos de él avergonzados. Entonces el hermanito, la hermanita, nosotros debemos de orar. Es lo que dice el apóstol Judas. Es lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6. Si alguno es sorprendido, restaurémosle, pero tengamos también conciencia de nosotros que podemos ser tentados y caer. Restauración, restauración, restauración es lo que debemos de trabajar. Porque lo que hemos venido diciendo entonces, hermanos, es que estamos a punto de reunirnos en un tribunal sagrado para recibir recompensa. Te voy a llevar a 2 versículos más de la Biblia y con eso vamos a ir cerrando. Vamos a ir primeramente a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 14 y 15. Dice 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero bien mismo él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuál fuego? El fuego de la gran tribulación, el día ardiente de la ira de Jehová, dice Malaquías. El horno 7 veces calentado, donde entró a Sadrach, Mesach y Abednego. De eso es lo que está hablando. Ahora vayamos ahí a 2 Corintios capítulo 2 versículo 10. 2 Corintios 2:10. A ver, sí, 2 Corintios, deja verificar. A ver. Dice 2 Corintios, y vosotros perdonáis, yo también. No, no es ese, déjalo, busco aquí rapidito. Ajá. Ahí está en 2 Corintios, donde dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está en 5:10, perdón, en 2 Corintios 5:10. Por eso estamos diciendo, no es algo que a uno se le ocurrió. Dice, porque es necesario que algunos, o uno que otro, o dice todos, es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿En dónde? Ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, de acuerdo al contexto bíblico, no de una manera humanista. Si todas mis obras en el Señor son buenas, mi recompensa va a ser irme con Él. Pero por muy buenas y humanistas, tenemos que separar. Son cosas que necesitamos estudiar y hablar. El humanismo, ¿qué es el humanismo? El humanismo me puede dar galardón en el cielo.
No, pero ¿por qué no? Hay base bíblica. Claro que la Biblia nos explica todo esto. Las obras buenas que la Biblia nos enseña que debemos de dar son las obras buenas que nos van a dar ese galardón. Porque el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darle su recompensa a cada uno según sea su obra. No según le guste o según no le guste, ¿verdad? Por eso, hermano, es importante que tengamos en cuenta toda la iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia a nivel mundial. La iglesia que ha confesado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador es salva, pero no toda la iglesia va a ser arrebatada. No toda la iglesia va a ser arrebatada. Tengamos presente esto en nuestra mente y en nuestro corazón. No toda la iglesia va a ser arrebatada. Algunos van a tener que pasar la tribulación y gran tribulación, pero te tengo buenas noticias, hermano, hermana. Estamos a tiempo. Buscad al Señor, que dice la palabra, buscad al Señor mientras tanto que Él esté cercano. Y amadle en tanto que Él esté cercano. Él no se ha escondido de nosotros. Busquémosle al Señor. La respuesta la tenemos nosotros hoy, como decíamos el viernes. Cuando venimos a la iglesia, nosotros decidimos si queremos aprender a adorar en este tiempo o en ese lapso de tiempo. Y de la misma manera, nosotros como cristianos vamos a decidir si queremos ser parte de la iglesia que se va arrebatada o si vamos a ser parte de la iglesia que pasa la tribulación y gran tribulación. Porque aún en la tribulación y gran tribulación van a haber cristianos que van a negar al Señor, van a aceptar el sello, y eso está escrito en la Biblia. Y una vez recibiendo el sello, ya no hay salvación para nadie. Son temas muy delicados, muy fuertes, pero que necesitan ser enseñados en la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque te amo. Por eso, porque te amo. Porque no quiero que ninguno de nosotros pasemos ni un segundo lejos del Señor el día que lo veamos y que nos digan, siervo fiel, en lo mucho me has sido fiel, pasa al gozo de tu Señor. Por eso es importante que estos temas los enseñemos. No es para asustarte. Si te asustas y me asusto, qué bueno, porque el miedo es bueno. ¿Por qué no metes la mano al agua caliente de la estufa cuando esté hirviendo? Por miedo. ¿Miedo qué? Al dolor. De la misma manera, por amor busquemos al Señor. Amén. Inclina tu rostro. Inclinemos nuestro rostro, porque tenemos uno, nos faltan tres. Amén. Tenemos el rostro de hombre, nos falta el de buey, nos falta el de león y el del águila. Inclinemos nuestro rostro y digámosle al Señor hoy en esta preciosa mañana: Señor Jesús, yo he decidido seguirte a ti. Yo he decidido seguirte a ti, Señor. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y habla con el Señor. Porque el tiempo está cercano. Y el Señor Jesucristo dijo: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? ¿Y qué será del pecador? Y ahí mismo en el capítulo 24 de Mateo dice que algunos de los escogidos van a ser engañados. ¿Cuáles serán engañados? Los que aprendieron a adorar, los que aprendieron a rendirse, los que aprendimos obediencia. No seremos fácilmente engañados porque tendremos comunión con el Señor. Porque nuestra vida y nuestra relación con el Señor fue la prioridad en esta vida. Porque después de todo, hermano y hermana, ¿en qué se comparan? 70, 40, 60, 25. Los años que el Señor nos permita vivir en la eternidad. ¿Estaríamos dispuestos a comprometer nuestra vida eterna por unos 30, 40 años de placer y de felicidad en esta tierra? No lo recomiendo. Vamos a fallar, claro, vamos a fallar. Vamos a pecar. Hijitos, dice la palabra, hijitos, hijitas, os escribo estas cosas por si alguno de vosotros pecare, porque aún lo hacemos. Abogado tenemos en el cielo para el Padre, el Señor Jesucristo.
Él es el que intercede por nosotros. Pero también es necesario que agreguemos la palabra de Proverbios que dice que el que confiesa su pecado y deja esa manera de vivir, este mismo alcanzará misericordia. Dice la palabra que esté limpio, límpiese más, que es lo que anhela. Y que no esté limpio, siga ensuciando, si es lo que anhela. Pero de algo estamos seguros: el Señor viene. El Señor viene. Yo te quiero hacer una invitación por medio del Espíritu en esta mañana. Si queremos ser de aquellos que se niegan a sí mismos, aprendemos obediencia, porque anhelamos aprender obediencia. Hoy en esta mañana te invito a que te pongas de pie. Si no puedes por asuntos de salud, solamente levanta tus manos. Pero si puedes ponerte de pie, hazlo. Si no, por asuntos de salud no puedes, solamente levanta tus dos manos. Y el Señor, ahí donde estás, verá tu corazón. Y dile: Señor, estoy cansado de vivir mi manera del evangelio que yo creía, que yo tenía entendido. Yo no quiero seguir practicando la vida del cristiano que traía y que llevaba hasta el día de hoy. Tal vez esto no se aplique a ti, tal vez tú sí has vivido una vida de un evangelio sincero, sacrificado, entregado, enamorado, rendido delante de la presencia de Dios. Pero si no es así, dile al Señor: yo quiero que me enseñes a vivir. Enséñame por medio de tu Santo Espíritu. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Mira el corazón y mira la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Mira, Señor, la intención de nuestro corazón, de nuestra vida, que queremos aprender lo que es la obediencia. Queremos aprender lo que es adorarte. Queremos aprender, Señor, lo que es humillarnos y entregarnos a ti, negarnos a nosotros mismos para ir en pos de ti. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero aprender. Padre, hoy en esta mañana te pido que veas tu corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Que veas el corazón, el anhelo y el deseo que hay dentro de nosotros de agradarte, de negarnos a nosotros mismos, de hacer morir las obras de la carne. Nosotros solos no podremos. Y hoy, Señor, hoy, así como Moisés intercedió por el pueblo, así como Moisés se puso delante de ti con amor y con humildad, con respeto, Señor, hoy también lo hago yo delante de tu presencia. Por la autoridad que se me ha sido conferida en este momento, en este altar, me humillo delante de ti, maravilloso Señor, suplicando por este pueblo, suplicando por cada uno de nosotros, pidiendo, Señor, no pan, porque sabemos que tú eres Padre bueno y sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Hoy pedimos, Señor, el bautismo de ese Espíritu Santo hermoso que nos dará poder, que nos guiará toda verdad, que nos capacitará, Señor, que nos enamorará más de ti, nos va a hacer enamorarnos más de ti, Señor. Es lo que anhelamos, es lo que pedimos. No queremos riquezas, no queremos fama, no queremos propiedades. Queremos que ese Espíritu Santo también venga a nuestra vida, haga morada dentro de nosotros, sea nuestro Señor. Que podamos rendirnos y hacer morir las obras de la carne y la vana manera de vivir en la cual hemos estado estancados. Padre, levantamos nuestras manos porque reconocemos que el tiempo está cerca. Tú estás a la puerta. Y nosotros anhelamos y deseamos que en nuestro pronto encuentro contigo, en esa parucía, ser arrebatados e ir donde tú vayas y estar contigo y no separarnos de ti jamás. Padre bendito, te suplico, sácanos de la incomodidad, sácanos del conformismo, sácanos de la idea de que tal vez hemos estado viviendo una idea de que estamos viviendo un buen evangelio cuando en realidad nuestras obras te han negado. Perdónanos, Señor, por vivir una vida en pecado si hemos estado, Señor, viviendo un pecado y hemos ignorado la voz de tu Espíritu redarguyéndonos. Pero hoy en esta mañana, Señor, te suplico, perdónanos como pueblo. Reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos fallado, reconocemos que te hemos ofendido. Padre bendito, envía tu Santo Espíritu. Hoy en esta mañana dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Padre bendito, hoy te suplico que en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, tú vengas a sellar tu palabra. Que tú vengas a escribir tu palabra y que tu Espíritu Santo venga a darnos vida y a redarguirnos de aquello lo cual ha sido expuesto hoy.
Llévanos con paz, llévanos con bien, llévanos con alegría, llévanos con gozo de vuelta a nuestro hogar, y que la bendición que hoy hemos recibido sea, Señor, esa bendición sea sellada, sea apretada, sea rebosante, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón, para seguirnos enamorando más y más de ti, maravilloso Rey. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor.